Nosotros hemos sostenido que el Ejecutivo debería de cambiarle el nombre de esta iniciativa de reforma energética, porque esta es la reforma de la ineficiencia y de la corrupción. Así debe de llamarse. Y lo planteamos con mucha claridad. Efectivamente, la nación ubica muy bien a todos los que hacemos política en el país. Y bueno, sabe del cinismo que tienen las diputadas, diputados del PRI, del PAN y de sus aliados. Digo, se vienen con discursos aquí en la tribuna y decir que están a favor de que efectivamente ahora no va a haber corrupción con esta nueva propuesta de reforma energética. Y que ahí están los mecanismos en las distintas leyes para que efectivamente nunca más se vuelva a dar fenómenos que afecten el patrimonio nacional. Pues totalmente falso, es solamente el tema del discurso. Porque en los hechos, por supuesto, que no pueden ir a combatir efectivamente la corrupción. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ha sido el PRI y ha sido el PAN quienes han sido ineficientes y han solapado la corrupción. Bien decía nuestro amigo Miguel Alonso Raya, cuando planteaba que se diera la posibilidad para que la Auditoría Superior de la Federación hiciera una revisión exhaustiva de cómo se vinieron dando estos pasivos laborales. Y ahí encontraría la Auditoría Superior de la Federación lo mismo que encontró en el 2001 y 2002, cuando a final de cuentas se le permitió en aquel entonces a que hiciera una revisión del rescate banquero que se había hecho en aquel entonces, en 1995, por un presidente del PRI, por Ernesto Zedillo. ¿Y qué encontró la Auditoría Superior de la Federación en esas revisiones? Encontró pagos indebidos de recursos públicos, y saben ustedes muy bien de dónde salían esos recursos públicos, por supuesto, de los excedentes petroleros. ¿Y a quiénes iban esos excedentes petroleros? A los grandes banqueros. Y entonces, la Auditoría Superior de la Federación en aquel entonces hace una propuesta que Hacienda no debería destinar más recursos públicos para el pago de los intereses indebidos en aquel entonces del FOBAPROA. ¿Y qué hizo Fox? Promovió una controversia constitucional contra esta recomendación de la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, avaló la corrupción que se dio para proteger a los banqueros en aquel entonces. Es exactamente lo mismo que está haciendo ahorita el PRI y el PAN. Por eso cuando nos dicen que no tenemos propuestas, por supuesto que tenemos propuestas, y de manera muy concreta en este tema. Por un lado, pudiera ser nuevamente la Auditoría Superior de la Federación quien revisara estos pasivos laborales, porque en el 2002, con Fox, eran por el monto de 265,000 millones de pesos, y actualmente rondan en los 2 billones de pesos. Es decir, creció de manera desproporcionada en esos gobiernos del PAN corruptos e ineficientes. Por eso, no es cosa menor que esta propuesta, que los pasivos laborales sean absorbidos por el Estado como deuda pública, venga precisamente del PAN. Y bueno, pues en ese sentido, diputadas y diputados, nosotros decimos que ahí está la otra opción, que nos da la Constitución en el artículo 93 para crear una comisión de investigación y efectivamente ir a fondo, como decía un diputado del PAN, que solamente es discurso, ir a fondo y castigar realmente a los responsables. Y hablamos que si Fox, si Calderón y sus funcionarios tuvieron responsabilidad, pues deben ser castigados, pero igual si Romero Deschamps, si nuestro amigo tesorero del sindicato de Pemex que está aquí, también tiene responsabilidad, pues deben de estar en la cárcel estos líderes petroleros que también tienen responsabilidad en ese sentido. Pues eso, compañeros y compañeras, pues hay que ver si efectivamente quieren ir a fondo.
Hay que ver si efectivamente quieren combatir la corrupción. Ahí están nuestras propuestas. Y bueno, nosotros vamos a insistir porque los números nos dan para crear esta comisión de investigación y yo espero que la izquierda unida podamos hacerla, independientemente de que el PRI y el PAN se opongan a esto. Por lo tanto, queda muy claro, el país nos ubica muy bien y saben que estos discursos que le va a ir mejor a México entregando a nuestro país a los extranjeros, por supuesto que no es cierto. Ya lograron sus objetivos, panistas. A final de cuentas, ya lograron destrozar a la Constitución. Esos artículos, como el artículo 27, el tercero constitucional, el 123, los cuales en su momento fueron de avanzadas, pues con estas contrarreformas ustedes están destruyendo esos logros de la Revolución Mexicana, de los cuales el Partido Revolucionario durante muchos años obtuvo beneficios con ese discurso nacionalista y ahora se entrega indebidamente a las manos extranjeras. Pues vamos a modificar el estado de cosas, que no quede ninguna duda, de parte de nosotros va a haber una lucha frontal y decidida en los próximos meses y el próximo año, y la consulta va independientemente de que ustedes digan que no hay condiciones para ella. Y ahí es donde el pueblo mexicano va a salir masivamente a echar abajo estas contrarreformas que están lesionando gravemente a nuestro país. Muchas gracias, presidente.